Doctor, ¿cuál es su opinión del sistema educativo actual? Me parece que no es tan eficiente como podría ser. Y no lo es porque no tiene suficiente contexto para ser entendido. Y tratar de educar simplemente con memoria es muy ineficiente. La mayoría de la gente no recuerda lo que aprendió en el colegio, o recuerda muy poco, digamos el 15 al 20%. Y dada la cantidad de tiempo que se invierte, realmente es una lástima, porque por dos razones. Primero, porque el tiempo es muy valioso, pero segundo, porque el cerebro de los niños es privilegiado, en el sentido que se le puede realmente ayudar muchísimo si se le enseña a pensar. Pero la gente no le enseña a pensar, sino le enseña cosas, generalmente fuera de contexto, y por lo tanto se olvida, ¿no? Requiere repensar. Y requiere repensar porque las posibilidades y las metodologías que están presentes, que existen ya, podrían hacer la educación muchísimo mejor. Entonces yo creo que la educación no está optimizada en ninguna parte. Y no está optimizada porque la constante de cambio es muy larga. Es decir, para cambiar un libro, pongamos, en Estados Unidos es imposible porque hay, no sé, 2 o 3 millones de libros sobre geografía y no pueden cambiarlos todos, imagínense, o lo que sea. Entonces, de algún modo, la educación impide el movimiento educativo por el capital invertido, por la información invertida, por la estructura invertida. ¿Cómo se genera un verdadero aprendizaje dentro del cerebro bajo el punto de vista de la neurociencia? Bien, entonces el conocimiento se adquiere por órganos de los sentidos, uno lo ve, lo oye, lo siente, lo puede gustar. Nacemos con un cerebro ya formado, que ve y que oye, no tiene que aprender a oír, oye. Entonces el aprendizaje es simplemente poner en contexto interno la información que viene por los sentidos. ¿Cómo funcionan las emociones con respecto al aprendizaje? El aprendizaje tiene que ver con la adquisición y el guardar el conocimiento, es decir, la capacidad de reencontrarlo. Las emociones son una situación mucho más primitiva y muy potente, que simplemente recalca la importancia de algo, pongamos. Entonces uno tiene conocimiento de alguna cosa y no le interesa, lo olvida. Tiene conocimiento de algo que le interesa, es decir, tiene la emoción del interés, que es una emoción. Entonces, si se juntan las dos, entonces no se olvida. Se pone en contexto. Entonces, la emoción contextualiza. ¿Cómo afecta el estrés en el cerebro al proceso de aprendizaje? Gravísimo, porque el estrés genera ansiedad y la ansiedad impide pensar. Doctor Ginás, ahora hay una tendencia que se dice que uno también aprende con el cuerpo, no solamente con la mente. ¿Cuál es su opinión de eso? El cerebro tiene que recibir información de los músculos, tiene que activar los músculos, tiene que tener todo un sistema de activación para poder estar parado a caminar. Eso ayuda al resto del sistema a estar activo. Y entonces hay gente como yo, que realmente se mejora si puedo caminar, puedo hablar, puedo mover mis brazos, lo que sea. Y hay gente que no, pero desde mi punto de vista es muy importante poner en contexto, tanto motor como emocional, el conocimiento. Si no, se olvida. Cuando uno termina escuela, primaria y secundaria, lo que uno recuerda es más o menos el 15%. Es decir, el 85% se perdió. ¿Por qué se perdió? Se perdió porque no hubo contexto. ¿Eso para qué sirve? ¿Cuál es su opinión con respecto a las inteligencias múltiples del ser humano? No es una cuestión que se puede cuestionar. Es decir, hay facilidades que todos tenemos, que tienen que ver con genética, que tienen que ver con el desarrollo íntimo de cada cerebro. Y hay gente que realmente es mejor haciendo aritmética y haciendo geometría y haciendo matemáticas que escribiendo poesía. Y eso es importantísimo, porque le da riqueza a la sociedad.
¿Es más importante un poeta que un matemático? Pues son diferentes. Y un músico, pues lo mismo. Un gran porcentaje de los niños en Estados Unidos ya están siendo diagnosticados con el famoso ADD. ¿Cuál es su opinión con respecto a estas drogas que dicen ser buenas para que los niños se concentren, se queden quietos y aprendan? Yo estoy muy en desacuerdo con eso, porque el problema es que los niños no están respondiendo a un sistema de enseñanza. Si yo estuviera ahora, me imagino que me dirían que yo tengo que tomar, porque no estaba de acuerdo con la mayoría de las cosas que me enseñaban. El problema es si cambiamos el método educativo o si les damos drogas. Hay niños que realmente tienen problemas cerebrales, pero hay muchos que simplemente son un poquito disléxicos, digamos. Entonces, darles drogas porque son disléxicos, pues qué horror. ¿Cuál es su recomendación a los maestros? Tenemos primero que reconocer la importancia increíble que tienen los maestros, porque a veces los maestros los maltratan, que son maestro de escuela. Es maestro de escuela, es mucho más importante que maestro en la escuela de medicina. Es decir, tiene mucha más importancia el entender los pasos del pensamiento que una profesión da. Entonces, a los maestros no se les trata bien. Segundo, los maestros tampoco lo hacen bien. Y lo hacen bien porque ellos creen que ellos son los dueños del conocimiento. Y no son los dueños del conocimiento, deben ser guías de conocimiento. Doctor, cuénteme entonces, ¿quién es el responsable de enseñar ese contexto que tanto habla usted? Para empezar, los padres y la familia tienen que explicarle las cosas a los niños. Segundo, los colegios. Tercero, las universidades. Y luego, en el trato diario, el contexto es importantísimo. La educación siempre es sumamente importante, pero es secundaria al nivel de vida. O sea, a la gente hay que darle un nivel de vida de tal modo que pueda ser educada. No se le puede dejar morir de hambre y tratar de enseñarle matemáticas, por favor. ¿No? ¿Qué estamos diciendo? Doctor, si usted pudiera resumir en una sola palabra al sistema educativo actual, ¿cuál fuera esa palabra? Malo. No inclusive regular, malo. Y no te olvides suscribirte a mi canal para que recibas más videos como este. Y activa la campana. También me puedes seguir en Instagram, Facebook, LinkedIn y también en Twitter.